Pues se les acabó la tranza. Así de claro lo deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace oficial que ha ordenado extinguir los fideicomisos públicos. ¿Qué son? A continuación te lo explicaremos. Y por eso la importancia de que hoy ya no existan más. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 3 de abril y sí, así como lo escucharon, se acaban los fideicomisos. Andrés Manuel López Obrador sigue demostrando que es un presidente, que es un hombre que mantiene su palabra. Es un hombre que se acuerda de sus promesas. Y es que precisamente en julio de 2018, después de ganar las elecciones presidenciales, López Obrador sacó unos 50 lineamientos para acabar y combatir a la corrupción y también por ahí buscar la austeridad republicana. Pues bueno, uno de esos 50 lineamientos era precisamente el de cancelar, el número 18, cancelar los fideicomisos. Estos órganos, estos instrumentos más bien, que eran utilizados por gobiernos neoliberales como cajas chicas, como fondos para poder transar libremente, ya que el fin de un fideicomiso es pues crear algo en beneficio del pueblo, y de esto se agarraban los gobernadrones, los expresidentes y demás para justificar la utilización de X o Y fideicomiso, pero que simple y sencillamente no se veía realmente el beneficio del pueblo. ¿Por qué? Porque muchos de estos fideicomisos no contaban con reglas, con leyes de transparencia. Era opaca la utilización de estos. Simple y sencillamente con que el presidente en turno o el gobernador en turno dijera que está usándose en beneficio de X rubro, X sector de la sociedad, de esa manera ya se justificaba la utilización de fideicomisos que generan intereses porque son puestos en una institución bancaria y que esos excedentes jamás son declarados. A todo esto, pues se veía una entrada de dinero muy grande para ciertas personas. Probablemente con estos fideicomisos, pues Peña Nieto compró la Casa Blanca, o Alito la casa de 40 millones, o bueno, muchos otros tantos ladrones de los gobiernos neoliberales. Pero el presidente es un hombre, como les digo, muy consciente y sobre todo ante la emergencia que se está viviendo en nuestro país por este desgraciado bicho, pues el presidente dice, vamos a acabar ahorita con los fideicomisos y el dinero que se estaba utilizando, inyectándole a esos fideicomisos, pues lo vamos a utilizar para el sector salud y frenar al bicho este. Vamos a ver lo que dijo hoy precisamente en la mañanera. López Obrador hace oficial que ordena extinguir los fideicomisos públicos. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el jueves, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos, los cuales representan más de 700,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir un fideicomiso sin estructura orgánica y mandatos? Que son fideicomisos que no están tipificados en una ley o que no tienen una ley que estipule cómo se van a utilizar. O sea, son fideicomisos fast track que utilizaban los gobiernos neoliberales para asignar más dinero a la bolsa de los ladrones, porque realmente no se utilizaban para lo que deberían. Pero bueno, quien pues obviamente señala también de buena manera el fin de esta tranza es la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, en su cuenta de Twitter. Dice, el presidente López Obrador señala el 15 de abril como fecha para que los recursos de los fideicomisos sean devueltos a la Federación
o sea Hacienda quien maneje todo este dinero, la Secretaría de la Función Pública está orgullosa de haber contribuido a esta acción por la que hemos luchado con reflexión y pasión. Rendición de cuentas y fideicomisos, el reto de la opacidad financiera. Un artículo de Irmeredia Sandoval, Cultura de la rendición de cuentas. La instrucción es para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia de la República, así como para también los tribunales agrarios, todos estos que utilizaban diversos fideicomisos que, como les digo, no tenían una tipificación, no tenían una ley que sustentara la creación de estos y mucho menos cómo se aplican. Entonces quedaba la aplicación al libre albedrío de las personas pues que estaban a cargo de diferentes secretarías. También se contempla la desaparición de los fideicomisos análogos de carácter federal en los que las dependencias funjan como unidades responsables o mandantes. A ver, dice por aquí, López Obrador también solicitó a los ejecutores de gasto que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal entreguen a la tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que tienen dichos fideicomisos. Los ejecutores de gasto tampoco podrán ejercer o comprometer recursos de dichos fideicomisos públicos a partir de la entrada en vigor del decreto. Es decir, no pueden ya redireccionar nada hacia otras secciones. Y eso está bastante bien porque los de la oposición, los panistas, los priistas, dicen en su mente maquiavélica que esto es un golpe bajo de López Obrador. Fue un golpe inteligente, porque si López Obrador lo anuncia con premeditación, les va a dar tiempo a algunos que todavía están ahí metidos medio corruptos a hacer cambios, a destinar el dinero, a entregar incluso el dinero con el fin de que no sea inventariado, que no sea devuelto a la administración pública, a la Secretaría de Hacienda. Entonces lo que hizo López Obrador es aplicarles un madruguete, pero con mucho sentido, para que ni siquiera les pudieran decir agua va. Y de esa manera, el presidente obliga a estas personas a que a partir del día de ayer ya no puedan hacer ningún movimiento con el dinero que todavía debe de estar en los fideicomisos. Dichas excepciones deberán ser resueltas previa solicitud debidamente fundada y justificada que presente el titular del ejecutor de gasto al titular de la Secretaría de Hacienda indica el decreto. En el caso de que Hacienda no lo autorice en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se considera como no aprobadas. El decreto no contempla aquellos fideicomisos, o sea, no son todos, porque también los derechairos están tirando con que son todos los fideicomisos y no son todos, por mandato de ley o decreto y cuya terminación necesite de reformas constitucionales. Los fideicomisos que están debidamente fundamentados en la ley, que están debidamente organizados, que tienen una ley orgánica que especifica claramente cómo se utilizan, esos fideicomisos no se tocan en el sector salud, en el sector energético, en el sector de desastres. Tampoco se incluyen los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública y que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir obligaciones laborales o de pensiones. Al respecto, la Secretaría de la Función Pública, Irmeredia Sandoval, consideró a través de su cuenta de Twitter que el pasado régimen dichos fideicomisos anidaron corrupción y fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos. Y precisamente nosotros les encontramos este artículo que está muy bueno y vamos a hablar un poquito más de los fideicomisos. Y dice, de los 50 alineamientos para combatir la corrupción y aplicar la política de austeridad republicana anunciados por López Obrador en el 2018, sobre todo en su punto 18, señaló lo siguiente: se cancelan los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Un fideicomiso, en términos sencillos, es una bolsa de bienes o derechos que una o varias personas ponen en manos de una institución financiera o bancaria
para la realización de un determinado beneficio de alguien o alguna causa. En un principio, los fideicomisos se pensaron como instrumentos para disponer de recursos privados basados en la confianza. Puedo, por ejemplo, crear un fideicomiso con mi dinero para que cuando tenga la edad, mi hijo pueda disponer de esos recursos para pagar sus estudios universitarios. Sin embargo, con el tiempo esta figura también fue utilizada para canalizar recursos públicos, dinero de todos que comenzó a ser depositado en instituciones bancarias para cumplir con un fin determinado. El problema es que al salir de la administración pública y hasta combinarse con los recursos privados, es decir, con el dinero de la institución bancaria, es muy difícil ya darle seguimiento. Hay una opacidad, no hay transparencia del dinero y saber con exactitud en dónde termina. Porque llega a la institución bancaria, a lo mejor este fideicomiso es, por ejemplo, para difundir la cultura y un gobierno dice, pues necesitamos crear, no sé, un barquito, una estatua. Oye, pero pues como que no difunde mucho la cultura eso. No, es que es necesario. Se utiliza el fideicomiso para cultura y se asignan 20 millones cuando el barco sale 1 millón y esos 19 millones restantes, como no están en una ley, como no tienen un reglamento de operatividad, lo que hace obviamente el gobernador o el que maneje el fideicomiso es transarse los 19 millones restantes. Dice, hace un poco Fundar publicó el reporte Fideicomisos en México, el arte de desaparecer el dinero público, que documenta 374 fideicomisos públicos que manejan más de 836 mil millones de pesos. O sea, una barbaridad de dinero que serviría mucho para el combate del bicho. Dice, también señala, suficiente para pagar, por ejemplo, 10 veces el presupuesto contemplado para el desaparecido programa Prospera, de los cuales 123 de estos fideicomisos, el 33%, operan con confidencialidad y sin transparencia. Además, 337, el 90%, no cuentan con una estructura administrativa que permita que se manejen sin discrecionalidad ni opacidad. Es decir, todo bajo el agua, todo con chanchullo. El reporte señala que esto también explica que se usen como instrumento para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados y así evitar la rendición de cuentas. Que el gobierno gasta más de lo presupuestado originalmente es algo que se ha repetido siempre, pero vale la pena mencionar que los fideicomisos son uno de los destinos favoritos de estos recursos adicionales. En la cuenta pública 2017, por ejemplo, se aprecia que los fideicomisos tenían planificado recibir algo así como 39 mil millones de pesos, que es una cantidad estratosférica de dinero, pero acabaron recibiendo 295 mil millones, es decir, un incremento del 67%. Casualmente, el año anterior a que se terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde tuvo un excedente de gasto, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En un entorno donde siempre se escucha la frase no hay presupuesto, los fideicomisos no habían sufrido pues ningún cambio. Por eso es importante esta determinación del presidente y que dejen claro en qué se van a utilizar los famosos fideicomisos. Segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica. Los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción, que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos. Eso es lo segundo. Lo tercero es apuntalar a Pemex, a los pobres. O sea, primero los pobres, primero las personas que ahorita van a salir más perjudicadas
por el bicho, pero también se va a estar apoyando de cierta manera a la industria de la construcción. O sea, no se va a dejar a nadie afuera. No va a haber rebanada de pastel solo para unos y no para otros. Pero hay rebanadas más gruesas para los pobres, que son los que más hambre tienen. Y ya, pues con lo que vaya quedando, pues ahí se va a tratar de apoyar a otros sectores. Por eso es importante que hoy el dinero que se tenían en estos fideicomisos, que como ya explicamos se utilizaban pues como una caja chica o una caja bastante grande más bien por algunos, sea utilizada en cosas que realmente ahorita tienen en vela a la sociedad, como la manera de pues frenar a este bicho. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, un comentario para si entendieron este tema, y también los invito a que se suscriban al canal, que compartan los videos y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.